Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar hoy con ustedes para hablar de algo que estoy seguro /diagonal a que a muchos de ustedes les va a encantar. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, esas historias llenas de drama, romance y por supuesto muchas emociones fuertes. Y específicamente vamos a analizar un momento icónico de una de las series más queridas, Esla. ¿Recuerdan esa serie? Claro que sí. Y en este vídeo vamos a revivir uno de los momentos más impactantes de la historia, cuando Halil, interpretado magistralmente por cierto, confiesa sus sentimientos a Esla en vivo. Prepárense porque la dejó completamente impactada. Así que si son fans de Esla, si les encantan los romances épicos y las declaraciones de amor que te hacen suspirar, este vídeo es para ustedes. Vamos a desglosar esa escena, analizar las emociones de los personajes y por supuesto comentar sobre cómo este momento clave cambió el rumbo de la historia. Antes de que empecemos, y hablando de no perderse nada, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ni los análisis de series turcas, ni las noticias más importantes del mundo de las telenovelas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos. Esla es una serie que nos cuenta la historia de Esla, una joven que es secuestrada y obligada a casarse con un hombre que nunca ha visto, y enviada a Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía. Ahí, en medio de la tradición y la cultura, se encuentra con Halil, un hombre de familia influyente, pero también con un lado sensible y protector. La relación entre Esla y Halil es compleja, llena de conflictos, pero también de una atracción innegable. Durante gran parte de la serie, vemos cómo Halil lucha contra sus propios sentimientos. Está atrapado entre el deber, la tradición y el amor que siente por Esla. Ella, por su parte, se debate entre el resentimiento y la creciente atracción que siente hacia él. Y en medio de todo esto, la tensión entre ellos es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo. Pero llega el momento crucial. El momento que todos estábamos esperando. La confesión. Y no cualquier confesión, una confesión épica. En una de las escenas más dramáticas y memorables de la serie, Halil, harto de reprimir sus sentimientos, decide hablar. Decide que es hora de expresar todo lo que siente por Esla, sin importar las consecuencias. La escena en cuestión ocurre en un momento de gran tensión. Esla está pasando por una situación difícil, enfrentando a su familia y luchando por su libertad. Halil, al verla sufrir, no puede quedarse callado. Se da cuenta de que no puede vivir sin ella, y que necesita hacerle saber sus sentimientos. La forma en que Halil confiesa su amor es simplemente increíble. No es solo una declaración de amor común y corriente. Es una expresión de dolor, de anhelo, de desesperación. Es una confesión que sale de lo más profundo de su corazón. Y lo hace en un momento clave, aprovechando una oportunidad para que ella entienda la magnitud de sus sentimientos. Él habla con honestidad y vulnerabilidad, revelando sus miedos y sus esperanzas. Reconoce que la ama, que necesita su presencia en su vida. Y lo hace con una pasión que te llega al alma. Es imposible no emocionarse con esa escena. La intensidad de la interpretación de Halil es simplemente magistral. Sus ojos, su voz, su lenguaje corporal, todo transmite el torbellino de emociones que está sintiendo. Esla, por su parte, queda completamente impactada. La sorpresa es evidente en su rostro. No se esperaba esa confesión, y la sobrecoge por completo. La vemos debatiéndose entre la incredulidad, el miedo y la creciente atracción que siente hacia él. La forma en que ella reacciona a la confesión de Halil es también fascinante. Vemos en su mirada una mezcla de emociones. El impacto de esta confesión en la trama es enorme. Marca un punto de inflexión en la relación entre Esla y Halil. A partir de ese momento, la historia da un giro. La tensión aumenta, los conflictos se intensifican y el romance florece. Ya no pueden negar sus sentimientos. La declaración de amor de Halil es la chispa que enciende la llama de la pasión entre ellos. Esta escena es crucial para entender el desarrollo de los personajes. Vemos cómo Halil, a pesar de sus miedos y sus dudas, se atreve a ser vulnerable y a expresar sus sentimientos.
Y vemos cómo Esla, a pesar de sus reservas iniciales, comienza a ceder ante la fuerza del amor. Pero, ¿qué es lo que hace que esta escena sea tan impactante? Bueno, creo que hay varios factores. Primero, la actuación de los actores. Tanto el actor que interpreta a Alil como la actriz que interpreta a Esla hacen un trabajo increíble. Logran transmitir las emociones de sus personajes de una forma muy realista y convincente. Segundo, la dirección de la escena. La forma en que está filmada la iluminación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y emoción que te atrapa desde el principio. La cámara se centra en los rostros de los personajes, capturando cada matiz de sus expresiones, cada lágrima que intenta ser contenida, cada mirada que revela un mundo de sentimientos. La iluminación tenue, que a veces se desvanece a la penumbra, crea un ambiente íntimo y opresivo, que refleja la encrucijada emocional en la que se encuentran los protagonistas. La música con melodías desgarradoras y silencios estratégicos acentúa la intensidad de la escena, amplificando el drama y permitiendo que el espectador se sumerja por completo en la experiencia. Tercero, la escritura. Los diálogos son muy emotivos y están llenos de significado. Las palabras que Alil usa para confesar su amor son hermosas y conmovedoras. Cada frase es una declaración de amor, un grito desesperado de un corazón atormentado. La elección de las palabras, la cadencia, el tono, todo contribuye a construir una atmósfera de intensidad dramática que te atrapa y te lleva a sentir el dolor, la angustia y la esperanza de los personajes. Los diálogos no son simplemente informativos, sino que son herramientas para explorar la complejidad emocional de los protagonistas, para revelar sus miedos, sus anhelos y sus secretos más profundos. Cuarto, la historia en sí. La trama de Esla es muy atractiva, llena de giros inesperados y de personajes complejos. Y la relación entre Esla y Alil es muy intensa y apasionada. La historia se desarrolla en un contexto cultural rico y conflictivo, donde las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad, y donde el amor se ve amenazado por las convenciones sociales y las presiones familiares. Este entorno dramático y desafiante eleva la tensión narrativa y hace que la confesión de Alil sea aún más significativa, porque representa una transgresión, una rebelión contra las normas establecidas. Esta escena no solo es un momento cumbre en la serie, sino que también nos enseña algo sobre el amor y las relaciones humanas. Nos muestra que el amor puede ser complicado, doloroso, pero también hermoso y transformador. Nos demuestra que la vulnerabilidad y la honestidad son claves para conectar con otra persona. Y nos recuerda que a veces es necesario arriesgarlo todo por amor. La valentía de Alil al confesar sus sentimientos es un testimonio de la fuerza del amor y de la capacidad de superar los miedos y las barreras que se interponen en el camino hacia la felicidad. La confesión de Alil es un grito desesperado del corazón, un torbellino de emociones que se desborda en palabras y miradas. Es un momento de vulnerabilidad, de entrega total. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. En esa escena, Alil se desnuda emocionalmente, revelando sus miedos, sus anhelos, y su amor incondicional por Esla. Es un momento de catarsis donde el protagonista se libera de la opresión de sus sentimientos y se atreve a expresar su verdad, sin importar las consecuencias. Y Esla, ante esa declaración, no puede evitar sentirse conmovida. La fuerza de los sentimientos de Alil la impacta. La hace cuestionar sus propios sentimientos, sus propias decisiones. Y en ese momento, la historia da un giro. La relación entre ellos cambia para siempre. La reacción de Esla ante la confesión de Alil es igualmente poderosa. La actriz logra transmitir una amplia gama de emociones, desde la sorpresa y la incredulidad hasta la compasión y la creciente atracción. Su mirada, que oscila entre la confusión y la fascinación, revela su lucha interna, su conflicto entre el resentimiento y el amor. A partir de ese momento, la serie se vuelve aún más intensa. La lucha de Esla por su libertad se entrelaza con el amor que siente por Alil. Los conflictos se intensifican, pero también la pasión y la conexión entre ellos. La confesión de Alil es el detonante de una serie de eventos que llevarán a Esla y Alil a enfrentarse a sus propios demonios y a luchar por su amor. Es el inicio de un viaje lleno de obstáculos, donde los protagonistas tendrán que superar las barreras culturales, las presiones familiares y los propios miedos para poder estar juntos. Y es precisamente esa valentía, esa honestidad emocional, la que hace que esta escena sea tan inolvidable. Es un testimonio del poder del amor, de la capacidad humana de amar y de ser amado.
Es un momento que nos hace creer en la fuerza del corazón, en la posibilidad de superar cualquier obstáculo por amor. La escena no solo es un punto álgido en la serie, sino que también se convierte en un reflejo de las luchas y los anhelos que todos experimentamos en nuestras propias vidas. En resumen, la confesión de Ali Lasla en vivo es un momento cumbre de la serie, una escena icónica que dejó a todos los espectadores impactados. La actuación de los actores, la dirección, la música, la escritura, todo contribuye a crear una atmósfera de emoción y tensión que te atrapa desde el principio. Es un momento que nos enseña sobre el amor, la vulnerabilidad y la honestidad. Es un momento que nos hace suspirar, reír y llorar. Y es un momento que, sin duda, quedará grabado en la memoria de todos los fans de Esla. Es una escena que trasciende la pantalla y se convierte en una experiencia emocional que nos conecta con la humanidad, recordándonos la importancia del amor, la valentía y la perseverancia. Pero, ¿qué hace que esta escena resuene tanto con el público? ¿Por qué la confesión de Ali es tan impactante y memorable? Además de los elementos técnicos que ya hemos mencionado, hay otros factores que contribuyen a su impacto. *** La conexión emocional *** La serie, Esla, se construye sobre la base de la conexión emocional con los personajes. El espectador se involucra en sus vidas, siente sus alegrías y sus tristezas y empatiza con sus luchas. La confesión de Ali es el clímax de esta conexión emocional, ya que los espectadores han sido testigos de la evolución de la relación entre los protagonistas, de sus conflictos, de sus silencios y de sus miradas. La confesión es la culminación de una tensión acumulada a lo largo de la serie, y el espectador la recibe como una liberación. El contexto cultural *** La serie, Esla, está ambientada en un contexto cultural específico, donde las tradiciones ancestrales, las normas sociales y las presiones familiares juegan un papel importante. La confesión de Ali es una transgresión a estas normas, un desafío a las expectativas sociales y una muestra de valentía. El espectador se identifica con la rebeldía de Ali y con su deseo de romper las barreras culturales para seguir su corazón. La interpretación de los actores La interpretación de los actores es fundamental para el éxito de la escena. El actor que interpreta a Ali logra transmitir una amplia gama de emociones, desde la angustia y la desesperación hasta la esperanza y el amor. Su mirada, su voz y su lenguaje corporal son expresivos y conmovedores. La actriz que interpreta a Esla también ofrece una interpretación magistral, mostrando la sorpresa, la incredulidad, el miedo y la creciente atracción que siente hacia Ali. La química entre los actores es palpable y contribuye a la intensidad de la escena. El impacto en la trama La confesión de Ali no solo es un momento emocionalmente impactante, sino que también tiene un impacto significativo en la trama de la serie. Marca un punto de inflexión en la relación entre los protagonistas y desencadena una serie de eventos que cambian el rumbo de la historia. La confesión de Ali es el detonante de una nueva etapa en la serie, donde los personajes se enfrentan a nuevos desafíos y luchan por su amor. La confesión de Ali es mucho más que una simple declaración de amor, es un símbolo de esperanza, de valentía y de la búsqueda de la felicidad. Es un momento que nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo y que, a pesar de las dificultades, vale la pena luchar por nuestros sentimientos. Este tipo de escenas son las que hacen que las series turcas sean tan populares en todo el mundo. La combinación de drama, romance, cultura y actuaciones convincentes crea una experiencia televisiva que cautiva al espectador y lo sumerge en la historia. Las series turcas como Esla ofrecen una mirada a otras culturas, exploran temas universales como el amor, la familia y la lucha por la libertad, y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. La confesión de Ali es un momento que trasciende la pantalla y se convierte en una experiencia emocional que nos conecta con la humanidad, recordándonos la importancia del amor, la valentía y la perseverancia. Es una escena que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, que la vulnerabilidad es una fortaleza y que la honestidad es esencial para construir relaciones significativas. Así que si no han visto esta serie, se las recomiendo mucho. Es una historia apasionante, llena de emociones y de personajes inolvidables. Y si ya la vieron, espero que este vídeo les haya hecho revivir ese momento tan especial. Espero que este análisis haya sido de su agrado y les haya brindado una nueva perspectiva sobre este momento icónico de la serie. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
¿Qué les pareció la confesión de Ali? ¿Fue tan impactante como lo recordaban? ¿Cuál es su momento favorito de la serie, Esla? ¿Hay otras series turcas con escenas que les hayan emocionado tanto? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa saber qué otras series turcas les gustaría que analizara en futuros vídeos. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo análisis, una noticia o cualquier otro contenido relacionado con el mundo de las series turcas y las telenovelas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No se pierdan los próximos análisis y debates sobre el apasionante mundo de las series turcas. Hasta pronto.